Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy estamos celebrando el primer domingo de Adviento en el ciclo A. Mi nombre es Rinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Estén vigilantes para estar preparados. Reciban un gran abrazo lleno del Señor en este primer domingo del Adviento desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Hemos llegado al Adviento, tiempo de espera y de esperanza, tiempo en que caminamos hacia la luz junto al profeta Isaías en la primera lectura. Meditemos esta lectura con la certeza de que Dios es un Dios de misericordia que se ocupa de atraer a todos los pueblos hacia sí para que de este modo la paz surja y permanezca. La segunda lectura reafirma que el día está cerca. Por eso invita a vivir en comunión y en solidaridad, acciones que muestran la dignidad con la que viven aquellos que están revestidos de Jesucristo. El texto del Evangelio de hoy puntualiza la importancia de estar vigilante. Esta actitud de alerta es la que determina la vida, porque toda persona creyente que incluso haciendo las labores cotidianas tiene la seguridad de que el Hijo se manifestará, encuentra la clave para estar siempre preparados. Estamos atentos a tu presencia en nuestras vidas, Señor Jesús, y te esperamos con alegría. Oremos. Te bendecimos, Dios de la esperanza indestructible, porque en la venida de Jesús, tu Hijo y nuestro hermano, realizas la utopía del profeta, la paz entre los pueblos. Tu salvación despierta el alba en nuestro yermo horizonte. Así podemos emprender ya un camino de esperanza y dignidad. Gracias, Señor, porque hoy nos das razones para vivir y para amar, para llenar nuestro vacío existencial, ya crónico, para vencer incansables en la perenne mezquindad humana.
para iniciar hoy la apasionante tarea que nos confías, el adviento inacabado de un hombre y un mundo nuevo. Ayúdanos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu. Amén. 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 Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4. No tardes más, del Padre Luis Espinosa. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Una clara voz resuena que las tinieblas repudia, el sueño pesado ahuyéntase, Cristo en el cielo fulgura. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Despierte el alma adormida y sus torpezas sacuda, que para borrar los males un astro nuevo relumbra. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. De arriba llega el Cordero que ha de lavar nuestras culpas, con lágrimas imploremos el perdón que nos depura. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Porque en su nueva venida, que aterroriza y conturba, no tenga que castigarnos, mas con piedad nos acuda. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 2, versículos 1 al 5. Las profecías de Isaías se caracterizan por mostrar mucha esperanza. La que leemos hoy presenta a un mundo donde las personas de todas las naciones tornarán sus destinos hacia un mismo objetivo, caminarán por las mismas sendas, lo que permitirá encontrar la paz, el shalom que tanto necesita hoy la humanidad. Escuchemos. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén.
Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los judíos, al dirigirse a Jerusalén y contemplar la ciudad santa, se sentían llenos de gozo. Con el Salmo 121, nosotros también manifestamos nuestro gozo diciendo todos, vamos alegres a la casa del Señor con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Año A. Domingo primero de Adviento. Modo primero. Vamos alegres a la casa del Señor. Modo segundo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Modo tercero. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14a.
Pablo, en la carta a la comunidad de Roma, exhorta a vivir en constante vigilancia y con actitudes que reflejan la identidad cristiana, porque el día está cerca, el día de la salvación. Escuchemos. Hermanos, daos cuenta del momento en que vivís. Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comelonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. El Evangelio de hoy muestra la preocupación por la irrupción inesperada de Cristo en el mundo, aunque insiste en que no se sabe cuándo sucederá. La vigilancia no debe interrumpirse, porque la decisión no es el cuándo, sino la actitud cotidiana mientras esperamos. Escuchemos, pero antes entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo. A una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estén en vela, porque no saben el día que vendrá vuestro Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3. Así que prepárense, de Javier Bru. Ese día en el que yo vendré será como en los tiempos de Noé.
festejaba noche y día, sin pensar en aquel día que su mundo por completo aquel diluvio se llevó. Ese día en el que yo vendré, sin importar cuán cercanos esté, no importará sin campo o en molino, si es tu hermano o tu vecino, solo el que alistado esté en aquel momento llevaré. Así que prepárense, porque el día en que vendré, nadie lo podrá saber, por eso preparados estén. Ese día en el que yo vendré, los que hayan sido fieles en la fe serán como aquel padre de familia que pasó noche en vigilia y ladrones y peligros evitó hasta amanecer. El día en que vuelva puede ser como el dueño de casa que se fue, diciendo a todos sus trabajadores, no descuiden sus labores, pero nadie sabe cuán temprano o tarde va a volver. Así que prepárense, porque el día en que vendré, nadie lo podrá saber, por eso preparados estén. Así que prepárense, porque el día en que vendré, nadie lo podrá saber, por eso preparados estén. Así que prepárense, porque el día en que vendré, nadie lo podrá saber, por eso preparados estén. Bienvenidos a nuestro programa semanal para celebrar juntos el primer domingo de Adviento, con el que comenzamos un nuevo año litúrgico a lo largo del cual reviviremos en las celebraciones los misterios de la salvación. El tiempo de Adviento es tiempo de espera. Como era de esperarse, las lecturas de este domingo nos invitan a velar y estar preparados para la llegada del Señor. Las advertencias del Evangelio deberían generar alegría y no miedo ni angustia, porque como dice el profeta Isaías, avanzamos hacia la luz del Señor, nos encaminamos no hacia un final destructivo, sino hacia un tiempo de salvación en el que hay paz y convivencia fraterna. Por eso mismo, el salmista nos invita a estar alegres y alabar a Dios mientras peregrinamos a la casa del Señor, y San Pablo a llevar un estilo de vida propio de los hijos de la luz. Comencemos nuestra alegre espera de la venida del Señor. Comencemos el análisis. Escuchemos atentos. Bendiciones. Bendiciones, hermanas y hermanos, ya en este nuevo año litúrgico del ciclo A, el primer domingo de Adviento.
Y como siempre, el hermano Jay nos trae una sinopsis, ¿verdad? Ese resumen de todas estas lecturas de este Santo Domingo, primero de Adviento. Y entrando en esta primera lectura del libro de Isaías, el Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del reino de Dios. ¿Qué nos tiene, Jay? Aquí comenzamos y este oráculo supone un fuerte contraste con lo que puede ser y se puede leer en este primer capítulo del libro, donde primero se denuncia el falso culto de Dios que detesta. Entonces, esta confluencia será de todos los pueblos, incluyendo los gentiles. Y aquí estamos delante de este oráculo, que es uno de salvación, pero con carácter universal, porque el centro del oráculo está ocupado por los frutos que brotan de, obviamente, Sión, y de ahí sale la ley y también la palabra. Aquí los creyentes, los pueblos, dice la promesa, ya no caminarán más entre tinieblas, ni tampoco se van a enfrentar violencia entre ellos, porque Dios será el árbitro. La paz futura trocará las armas de guerra y se van a convertir en herramientas de cultivo. Promesa. A pesar de ser Jerusalén una pequeña ciudad comparada con otros lugares más grandes y que eran supuestamente potencias dominantes, la salvación proviene de Jerusalén. Aquí los imperios que eran supuestamente invencibles, pues mira, eran débiles, mientras que el monte Sión permanece firme, como la canción, ¿verdad, compadre? Frente a esta supuesta rumores de guerra, Jerusalén es siempre ahora de lugar de peregrinación. Por último, es el primer paso del anuncio de salvación que se va a hacer realidad en Jesús Emanuel, que significa Dios con nosotros. Erinaldo. Fíjense, hermanos, que nuestro oráculo es el poema de la paz universal y de la reunión de todos los pueblos alrededor de Dios. En la visión del profeta, el monte del Señor, o sea, el monte del templo, se eleva y se transforma en el centro del mundo, sobresaliendo entre todos los montes, no por ser el más alto, sino por ser la morada de Yahvé. De todas las partes del mundo, pues vienen a converger caravanas de pueblos y de naciones que avanzan, confluyen y suben a la cima de la montaña al encuentro del Señor. ¿Y qué es lo que les convoca? ¿Qué fuerza les atrae? Pues la respuesta está en el propio canto que acompaña el caminar de toda esta gente. Ellos se sienten atraídos por la fuerza irresistible de la palabra de Dios. Quieren recibir la enseñanza, la Torá, y ser instruidos en los caminos de Yahvé. La palabra salvadora y liberadora de Yahvé atrae y engancha a todos los pueblos que recorren los caminos del mundo. Los dirige a un movimiento único y universal. Los reúne alrededor de Dios. A medida que todos se reúnen alrededor de Dios, pues escuchan su palabra y aprenden sus caminos. Las divisiones, las hostilidades, los conflictos de la humanidad, pues se van desvaneciendo. Primero, aceptan el arbitraje justo y pacífico de Dios. Después, pues comprenden que no son necesarias las armas y las máquinas de guerra se transforman en instrumentos pacíficos de trabajo y de vida. Del encuentro con Dios y con su palabra surge la armonía, el progreso, el entendimiento entre los pueblos, la vida en abundancia, la paz universal. Este cuadro es el reverso de Babel, ¿verdad? En la historia de la Torre de Babel, los hombres escogieron el enfrentamiento con Dios, el orgullo y la autosuficiencia. Y eso pues trajo división, conflicto, confusión.
falta de entendimiento, dispersión. Ahora, los hombres eligen escuchar a Dios y seguir los caminos indicados por Él. El resultado es la reunificación de todos los pueblos, el entendimiento, la armonía, el progreso, la paz universal. ¿Cuándo se realizará esta profecía? Y con esa preguntita los dejo para que usted se la lleve a su almohada. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante en la segunda parte de nuestro programa discutiremos esa segunda lectura de San Pablo a los Romanos y el Santo Evangelio según San Mateo. Mientras tanto vamos a escuchar un cántico. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 1. Tiempo de Adviento del coro Angelus. Es el tiempo del Adviento, tiempo de la esperanza. Con alegría venimos a tu altar. Isaías nos anuncia la venida del Mesías, una esperanza para todos los tiempos. Reunidos como iglesia en la esperanza, nuestra esperanza está en ti, Señor. Reunidos como iglesia en la esperanza, nuestra esperanza está en ti, Señor. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones, hermanas y hermanos, ya en este primer domingo de Adviento. Gracias por siempre seguirnos y escucharnos todos los martes a las 8 de la noche y en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de radiopaz810.com por el internet y a través de la aplicación de Radio Paz 810 AM, que la pueden bajar a través de Play Store para sus teléfonos Android. Importante que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y bendecimos a todos los hermanos en este Adviento que nos siguen acá en Puerto Rico a través de las ondas radiales de Radio Paz, y todos los hermanos que también nos escuchan en muchas partes del mundo, en todas las emisoras que nos retransmiten en Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Israel, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que bendiciones para todos ellos ya en este primer domingo de Adviento, de parte del equipo de Liturgia y Música, Tomás J. y este servidor Erinaldo desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Amén. Bueno, continuando, hermanas y hermanos, en este primer domingo de Adviento en el ciclo A y en esta segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Nuestra salvación está cerca. ¿Qué nos tiene Jay de esta lectura? Aquí hay una exhortación de San Pablo a los romanos y esa exhortación es cuádruple. Estas son las 4. Compartaos, dejemos, andemos, revestidos. Hermoso. Se funda primero en el versículo 10 que dice: el que ama no hace mal al prójimo. En resumen, el amor es la plenitud de la ley. La nueva vida nace de la nueva relación basada en el amor. Así que la primera exhortación, que es comportaos, pide reconocer el momento
que significa en griego kairos, el cristiano no puede estar durmiendo en un sueño irresponsable. La segunda exhortación, dejemos, comienza con una comparación fácil que es, por ejemplo, el día y la noche o la luz y las tinieblas. Y en ambas situaciones el cristiano debe comportarse. La tercera exhortación, andemos, desarrolla la anterior con unos ejemplos concretos. Primero, insta a la dignidad, luego explica que nos hace perder esa dignidad, como por ejemplo borracheras, peleas, riñas. La última exhortación invita a los creyentes romanos a que se revisten, pero tienen que revestir, pero tienen que ser del Señor Jesús. Esta vida cristiana no consiste solo en evitar lo que nos hace daño, lo que nos hace perder la dignidad, sino que pide una actitud positiva que incluye el vivir de forma distinta, pero distinta con otras opciones y también criterios. Eso significa revestirse de Cristo, según San Pablo. Erinaldo. Fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, cuando Pablo redacta la carta a los romanos, está en Corinto, al final de su tercer viaje misionero. Se prepara para ir a Jerusalén con el producto de la colecta que organizó en Macedonia y en Acaía, en beneficio de los santos de Jerusalén que están en la pobreza. Pablo piensa que ya ha terminado su misión en Oriente y quiere ahora llevar el evangelio al occidente. Así que el pretexto de la carta es preparar la ida de Pablo a Hispanía. En realidad, pues Pablo aprovecha la ocasión para contactar con la comunidad de Roma y para presentar a los romanos, ¿verdad?, y a los creyentes en general los principales problemas que le preocupan. Y estamos en un momento en el que el peligro de división amenaza a la iglesia. Por un lado están las comunidades de origen judeocristiana y por otro las comunidades pagano-cristianas. Unos y otros pues tienen algunas dificultades de entendimiento y hay un peligro real de escisión. Pablo escribe entonces subrayando la unidad de la fe y llamando la atención hacia la igualdad fundamental de todos, judeocristianos y pagano-cristianos, en el proceso de la salvación. La primera parte de la carta a los romanos pues es de carácter dogmático y procura mostrar que el evangelio es la fuerza que congrega y que salva a todo creyente. La segunda parte es de carácter práctico y exhorta a los judeocristianos y pagano-cristianos a vivir en el amor. El texto que hoy se nos propone pues pertenece a la segunda parte de la carta. Después de exhortar a los cristianos que pertenecen a la comunidad de Roma el amor mutuo, Pablo les pide que estén vigilantes y preparados a fin de acoger al Señor que viene. Refiriéndose a la hora de los cristianos están viviendo, pues Pablo les pide que se levanten del sueño, porque la salvación está cerca. Al decir que la salvación está cerca, ¿qué es lo que está sugiriendo Pablo? Pues Pablo pensaba ciertamente en la venida más o menos inminente de Jesucristo para concluir la historia de la salvación. Sin embargo, la ausencia de especulaciones apocalípticas muestra claramente que el interés de Pablo no está en el cuándo y tampoco en el cómo, sino en el significado y en las consecuencias de esa verdad. El hecho de aquí, ¿verdad?, que aquí interesa es por tanto que los cristianos están viviendo los últimos tiempos, ¿verdad?, que comenzaron cuando Jesús dejó el mundo y encargó a los discípulos que fueran testigos de la salvación ante los hombres, ante la venida de Jesús. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante vamos a discutir este santo evangelio según San Mateo. Mientras tanto, vamos a escuchar un cántico.
Escuchemos con ustedes el cántico número 5, Cuando menos lo esperes, del padre Aurelio Chávez. Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que no entró al arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Cuando menos lo esperes, el Hijo del Hombre vendrá. Vela y prepárate, porque no sabes qué día va a venir tu Señor. Si un padre de familia supiera la hora que va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Por eso estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperes, el Hijo del Hombre vendrá. Vela y prepárate, porque no sabes qué día va a venir tu Señor. Cuando menos lo esperes, el Hijo del Hombre vendrá. Vela y prepárate, porque no sabes qué día va a venir tu Señor. Va a venir tu Señor. Liturgia y música. De regreso, hermanas y hermanos, en este primer domingo de Adviento en el ciclo A. Y entrando ahora en este santo evangelio, según San Mateo. Estad en vela para estar preparados. ¿Qué nos tiene Jay de este santo evangelio? Aquí Mateo sigue en su evangelio una estructura en torno al número 5, que es curioso. Por ejemplo, son 5 libros de la ley de Moisés y también son 5 libros en el Salterio. Así que podemos aceptar que estamos asimismo ante el 5.º libro dentro del mismo Evangelio de Mateo. O sea, el discurso apolíptico. Así que es un género. Aquí se sirve de imágenes y también de lenguajes propios de ese género bíblico, que significa que son tiempos duros, son tiempos de decisión y también son tiempos de angustia. Aquí también se nombra la figura del Hijo del Hombre. Así que los
oyentes conocen la historia de Noé, que pertenece a este relato de Mateo. Antes de Noé, pues vivían, pues mira, sin preocupación, porque el diluvio marca un punto nuevo, y después de este diluvio es aquí un comienzo nuevo. Aquí entonces nos encontramos la realidad, y es que somos finitos y tenemos que vivir de forma muy consciente. Aquí no se trata de una descripción autorizada de cómo serán los últimos tiempos, sino de una llamada a vivir vigilantes. Esa actitud no es el pánico, ni es derrotismo, tampoco cualquier otra cosa, porque aquí la vigilancia en esperanza es distinta. Por ejemplo, Jesús pertenece a la cultura judía, al igual que los que caminaron antes que él. Se conoce entonces el pensamiento y lenguaje apocalíptico y se sirve de él para escribir aquí en este Evangelio de Mateo. Nosotros, que somos los lectores actuales, distinguimos el lenguaje del mensaje que viene ahora. El lenguaje puede ser con la palabra tremendo, grande, wow, pero el mensaje es humano, religioso, y está aquí algo que es bien importante. El Señor nos dice a través de Mateo, dice, no seamos necios, no seamos torpes, no seamos incautos. La palabra importante es vigilad. Hermoso. Erinaldo. Fíjense, hermanos, que los capítulos 24 y 25 del Evangelio según Mateo presentan el último gran discurso de Jesús antes de su pasión y muerte. Para componerlo, pues Mateo reelaboró el llamado discurso escatológico de Marcos, ampliándolo y cambiando sustancialmente el tema central. Si en el discurso transmitido por Marcos la cuestión principal es la de los signos que precederán a la destrucción de Jerusalén y el del templo, en el discurso reelaborado por Mateo, la cuestión central es la de la venida del Hijo del Hombre y de las actitudes con que los discípulos deben preparar dicha venida. Este cambio de perspectiva puede explicarse a partir de la situación en que vivía la comunidad de Mateo y de sus necesidades. Y estamos pues en la década de los 80 y han pasado 10 años desde la destrucción de Jerusalén y todavía no ha acontecido la segunda venida de Jesús. Los creyentes están desanimados y desilusionados. El evangelista contempla con preocupación los signos de abandono, de desgana, de rutina, de enfriamiento que comienzan a aparecer en la comunidad. Y siente que es necesario renovar la esperanza y llevar a los creyentes a comprometerse en la historia, construyendo el reino. En esta situación, pues Mateo descubre que las palabras de Jesús encierran una enseñanza profunda y compone con ellas una exhortación dirigida a los cristianos. Esta exhortación se fundamenta en una profunda convicción. La venida del Hijo del Hombre es un hecho cierto, aunque no suceda pronto. Mientras llega el momento, es necesario preparar ese gran acontecimiento, viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. El lenguaje de estos capítulos es extraño y enigmático. Se trata de un género utilizado con alguna frecuencia por algunos grupos judíos y cristianos de la época de Jesús. El lenguaje apocalíptico, en el que el objetivo es revelar algo escondido, o sea, apocalíptico. En muchas ocasiones, esta revelación está dirigida a comunidades que viven en una situación de sufrimiento, de falta de esperanza, de persecución. El objetivo es animarlas, darles esperanza
mostrarles que la victoria final será de Dios y de los que sean fieles. Para Mateo, la venida del Señor es cierta, aunque nadie sepa el día ni la hora. A los creyentes les corresponde estar vigilantes, preparados y activos. Para transmitir este mensaje, Mateo utiliza 3 escenas. La primera es la escena de la humanidad en la época de Noé. Los hombres vivían entonces en una alegre inconsciencia, preocupados únicamente por vivir su vida, sin compromiso. Cuando el diluvio llegó, les pilló por sorpresa y sin estar preparados. Si el vivir la vida al máximo es para el hombre la prioridad fundamental, se arriesga a pasar de largo ante lo que es importante y no cumplir su papel en el mundo. La segunda pone ante nosotros 2 situaciones de la vida cotidiana: el trabajo agrícola y la molienda del trigo. Los compromisos y trabajos necesarios para la subsistencia del hombre tampoco pueden ocuparle de tal forma que le lleven a olvidar lo fundamental: la preparación de la venida del Señor. La tercera nos pone frente al ejemplo del dueño de una casa que se duerme y deja que su casa sea saqueada por el ladrón. Los creyentes no pueden nunca dormirse, pues su sueño puede llevarlos a perder la oportunidad de descubrir al Señor que viene. La cuestión fundamental es, por tanto, esta: el creyente ideal es aquel que está siempre vigilante, atento, preparado para acoger al Señor que viene. No pierde oportunidad, porque no se deja distraer por los bienes de este mundo. No vive obcecado por ellos y no hace de ellos su prioridad fundamental. Además, día a día cumple el papel que Dios le confió, con empeño y con sentido de responsabilidad. Así que, ¿qué es lo que significa para nosotros estar vigilantes? Estar atentos, estar preparados para acoger al Señor. Significa tener el alma en gracia de Dios para que si la muerte llega de repente, Dios no consiga encontrar en nosotros ningún pecado no confesado y no tenga razón alguna para mandarnos al infierno. Muy fuerte esa pregunta, pero significa fundamentalmente aprovechar todas las oportunidades de salvación que Dios nos ofrece continuamente. Si Él viene a mi encuentro, me invita a cumplir una determinada misión y yo prefiero continuar viviendo mi vida fácil y sin compromiso, pues estoy perdiendo la oportunidad de dar sentido. Si Él viene a mi encuentro, me instiga a compartir algo con mis hermanos más pobres y yo elijo la avaricia y el egoísmo, pues estoy perdiendo una oportunidad de abrir mi corazón al amor, a la alegría, a la felicidad. El evangelio que se nos propone pues presenta algunos de los motivos que impiden al hombre acoger al Señor que viene. Habla de la opción por gozar la vida sin que exista tiempo ni espacio para compromisos serios. Habla de vivir obcecado con el trabajo, olvidando todo lo demás. Habla de adormecerse, de instalarse, no prestando atención a las realidades. Así que, ¿y a mí? ¿Qué es lo que me distrae de lo esencial y me impide tantas veces estar atento al Señor que viene? Y esa es la pregunta. En este tiempo de preparación para la celebración del nacimiento de Jesús, estoy invitado, hermanas y hermanos, a reorganizar mi vida en lo esencial, a redescubrir aquello que es importante, a estar atento a las oportunidades que el Señor todos los días me ofrece, a recordar los compromisos que asumí para con Dios y para con los hermanos, a comprometerme en la construcción del reino. Esa es la mejor forma, mejor aún, la única forma de preparar la venida del Señor. Bueno, hermanas y hermanos, este evangelio está bien denso como para seguir discutiendo, pero es momento también que demos lectura a lo que el Papa Francisco nos tiene precisamente en este domingo 1 de Adviento. Y dice así: hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento, sacudamos el letargo y despertemos del sueño. Preguntémonos: ¿soy consciente de lo que vivo? ¿Estoy alerta? ¿Estoy despierto? ¿Estoy tratando de reconocer la presencia de Dios en las situaciones cotidianas? ¿O estoy distraído y un poco abrumado por las cosas?
si no somos conscientes de su venida hoy, tampoco estaremos preparados cuando venga el final de los tiempos. Por lo tanto, hermanas y hermanos, permanezcamos vigilantes, esperando que el Señor venga, esperando que el Señor se acerque a nosotros, porque está ahí, pero esperando, atentos. Y la Virgen Santa, mujer de la espera, que supo captar el paso de Dios en la vida humilde y oculta de Nazaret y lo acogió en su seno, nos ayuda en este camino a estar atentos para esperar al Señor que está entre nosotros y pasa. Hermosas, ¿verdad?, las palabras que nos dio el Papa Francisco en este primer domingo de Adviento. Bueno, hermanas y hermanos, es momento que demos lectura a todas las peticiones de oración de nuestros hermanos. Oremos por la salud de Telly Ruiz Guerrero, Mireya Vallejo Olivo, Hilda López, Valentín Santiago, Lucy Vidot, Elsa González, Sonia Gallosa, Lucy Berríos, Mabel Vendrell, Cristina Hernández, Miriam Rosado, Vilma García, Marcela Salvatierra, Josephine Frankie, Rafael Rodríguez, por el matrimonio de Tono y Daniela, por la salud de Andrea y por último la recuperación del papá de Ana, Daisy González. Oración final. Inclinemos las cabezas. Hermanos, después de haber escuchado la palabra del Señor, nos vemos comprometidos a vivir en el mundo como los que verdaderamente pueden dar razón de su esperanza. Pasemos a vivir el Adviento en el mundo, a vivir la liturgia de hoy en la vida cotidiana y hasta nuestra próxima reunión del domingo venidero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa? Cerramos el programa con el cántico número 2. Estad en vela, del Padre Juan Andrés y Tantán. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en este primer domingo de Adviento. Gracias por seguirnos y escucharnos en este su programa Liturgia y Música. Estad en vela, estad despiertos, estad en vela, estad despiertos, como el ladrón viene sin avisar. No sabéis cuándo vendrá el Señor. Estad en vela, estad despiertos, estad en vela, estad despiertos, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre en su poder. Estad en vela, estad despiertos, estad en vela, estad despiertos, estad en vela, estad despiertos, estad en vela. Él vendrá y esperamos su venida. Él vendrá y esperamos su venida. Él vendrá y esperamos su venida.
está despiertos, está de